el ataque a las emociones. Bienvenidos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva enseñanza, conociendo el enemigo, entidades, modus operandi, donde vamos a poder ver los diferentes ataques del enemigo, sus contaminaciones, el mundo espiritual, cómo el enemigo trabaja de esta manera, y a la vez también poder saber cómo influencia el enemigo a través de las contaminaciones. Bienvenido cada uno de ustedes. Ya estamos comenzando en este nuevo día. Este es el día que el Señor ha hecho. Este es el día que el Señor nos ha dado en victoria, en glorificar y enaltecer el bendito nombre del Señor. Que Dios les bendiga, les fortalezca. Hay un día muy helado, mucho frío, pero agradecido de parte del Señor siempre por glorificarle, por enaltecer el nombre del Señor y por querer a un milagro. Hoy hay un milagro del cual Dios quiere hacer. Hoy hay un milagro que Dios le quiere bendecir. Dios los quiere sorprender en este día y pueda quizás ser el día de bendición. Hoy es el día en que Dios nos ha permitido glorificar su nombre. Vamos a seguir estudiando, conociendo a Espíritu, las temáticas de los diferentes temas que hemos dado de guerra espiritual, los que les gusta, los que les apasiona estos talleres, esta enseñanza, y cuál podemos crecer. Vamos a hablar hoy sobre el ataque de las emociones. Va a ser un buen tema. Olga Charris, te vi conectada, Dios te bendiga. Sandra del CID, un abrazo, bendiciones, gracias por estar ya conectadas. Ya pronto iniciamos esta nueva enseñanza sobre las emociones. Hay emociones heridas, hay emociones buenas. Vamos a estar viendo qué dice la Escritura a través de la profundidad de las emociones en lo que es la guerra espiritual, porque todos nos movemos por emociones. Cuando alguien dice siento del Señor, ¿será un sentir de Dios o es un sentir de una emoción? Siento decirte algo, ¿será un sentir de Dios o será un sentir humano? Vamos a estar viendo qué dice a través de esta palabra, de esta enseñanza, que el Señor nos habla. Bienvenidos todos los que se están conectando. Bendiciones. Gloria al Señor. Aura Ramírez, Dios te bendiga. Bendiciones, Dios te guarde. Creemos que el Señor nos va a bendecir en esta mañana. Hoy es una mañana de frío. Ya acá en Chile tenemos mucho frío, por eso estoy con gorrito. Por lo general yo no uso gorro, pero el frío es muy fuerte. Joana Duarte, te vi conectada, bendiciones. Aura Ramírez, un abrazo, bendiciones, gracias por estar en esta clase. Y bueno, preparándose para poder inquirir en la palabra y poder crecer y poder declarar la bendición. Es un tiempo de bendición, es un tiempo que el Señor ha hecho para nosotros, para equiparnos, para aprender, para educarnos, para poder conocer el mundo espiritual. El mundo espiritual siempre se va a regir por derechos legales. Siempre el plano espiritual se va a regir por espíritu. Eso significa que ellos son jurídicos, trabajan con legalidad. Es un gobierno donde presentan o argumentos en una corte espiritual, o a favor o en contra de nosotros. Ahí es una apelación. Es el mundo de las apelaciones, que otra enseñanza. Pero creemos, hermano, que el Señor nos va a bendecir. Es un día donde podemos glorificar el nombre del Señor y confiamos plenamente en que hoy nuevamente a través de la palabra vamos a ser enseñados, instruidos, y a la vez también el Señor nos va a bendecir. Nos cubrimos en la sangre de Cristo, nos cubrimos de toda represalia, de todo contragolpe, de todo espíritu de venganza. Cubrimos nuestras vidas, cubrimos nuestras familias, nuestros hijitos, nuestros bienes, todos cubiertos en la sangre de Cristo, para ya comenzar este tema en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús nos cubrimos en la sangre de Cristo, que tiene poder, para poder entregar esta temática, esta enseñanza, el ataque de las emociones, el ataque de las emociones. Y creyendo firmemente que el Señor nos guarda, nos protege, comenzaremos esta clase creyendo que hoy habrá un milagro. Si habrá un milagro de parte del Señor. Bienvenidos. Modus operandi, conociendo al enemigo, entidades. Alessandro Federico, un abrazo de cobre, Dios te bendiga, bendiciones.
Aleluya. Saludos desde Rosana. Cuán importante es nosotros mantener nuestras vidas en la voluntad del Señor. La voluntad buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios. Que el Señor nos sostenga en su amor y en su misericordia, para que así podamos ver el respaldo de Dios, el respaldo del Señor. Paola Armanti, un abrazo. Benedicciones, Dios te bendiga a tu casa, a tu laboro, a tu filia, a tu laboro. Benedicciones, Paola. La misericordia de Dios siempre está. La misericordia de Dios siempre se mueve. El favor del reino de Dios y el favor de su gracia siempre está dispuesto a estar con nosotros. Ahora, cuando comenzamos a esta temática, este tema, el ataque de las emociones, aquí influyen muchas áreas. Porque el hombre con la mujer viven de emociones, actúan de emociones. Ahora, las emociones del hombre y las emociones de la mujer son diferentes. Son diferentes también en los hemisferios, también son diferentes, no son las mismas. Por eso es que los ataques de una persona a otro son diferentes. Los ataques que el enemigo hace a un hombre no son los mismos que los ataques que hace una mujer. Son diferentes. ¿Por qué? Porque son diferentes emociones y son diferentes hemisferios, son diferentes en el cerebro o en la mente, actúan muy diferente. Por eso es que eso es como lo importante, porque algunos pueden decir, es que tú tienes que hacer, cuando el hombre le dice a la mujer, tú tienes que ser igual que yo, no se puede. Cuando la mujer le dice al hombre, tú tienes que ser igual que yo y mantener la misma idea, no se puede. ¿Por qué? Porque no somos máquinas, tenemos que respetarnos unos a otros. Cuando nosotros queremos que los demás sean como nosotros, ahí vienen espíritus narcisistas. Ahí vienen espíritus de conflicto, ahí vienen matriarcados o vienen patriarcados, según como se sean. Legalistas. Personas que toman un autocontrol de las personas. No debería ser eso. Por eso es que el ataque a las emociones van a ser como nosotros estemos en comunión con el Señor. Cómo sea nuestra vida. El ataque a las emociones es el tema que vamos a compartir en este día. Las mujeres son un 2/3 de emoción. Escuche esto. Las mujeres son un 2/3 de emoción. Y el hombre es 1/3 de emociones. Lo digo de nuevo. Las mujeres son un 2/3 de emoción. Son más sensibles. Por eso la Escritura dice que la mujer se tiene que ayudar, que la mujer es un vaso frágil. ¿Cierto? La Escritura lo dice. ¿Por qué las mujeres se le habla que son un vaso frágil? Porque son un 2/3 de emociones. Son más sensibles. Son vasos frágiles y hay que tratarlas como tal. Aunque algunas no son tan frágiles. Ese es otro tema. Ya me activé. Y el hombre es 1/3 de emociones porque es analítico. Imagen, analítico. Imagen, razonamiento. Son muy diferentes, no son los mismos las emociones de un hombre o las emociones de una mujer. Actúan muy diferentes por los hemisferios. El hemisferio de la mujer es emociones, es más sensible, es sentimiento. Es sentimiento muy diferente a lo que es el hombre. La mujer en sus hemisferios son emociones, son sentimientos. Emociones, sentimientos. 2/3 de emociones. Eso significa que son más sensibles. Por eso Dios le dijo al hombre, amados, hombre, amad a vuestra mujer. No se lo dijo a la mujer, porque el hombre a veces no entiende esa área. Las mujeres, cuando aman. Pero el hombre, como es 1/3 menos de emociones, pero es más analítico. Imagen, razonamiento, es más analítico. Entonces las emociones también pueden afectar porque pueden manipular y afectarán al cuerpo.
Todas las emociones manipuladas afectarán al cuerpo. Según tus emociones, tú puedes manipular al cuerpo o puedes manipular un espíritu dentro para actuar en contaminación. En el libro de Génesis capítulo 3, verso 8, dice así: y oyeron al Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día, el hombre y su mujer, y se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Se escondieron entre los árboles del huerto, y el Señor los llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Dios habla y pregunta: ¿dónde estás, Adán? Y él respondió: te oí en el huerto y oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mire qué interesante. Recuerde que Adán y la mujer estaban en Edén, eran seres vivientes, con sentimientos, pero vivientes. Pasaron a ser sentimientos murientes. Quiero que coloquemos un poquitito ahí una atención a eso, porque hay sentimientos de vivientes y sentimientos de murientes. Adán, en Edén, eran personas vivientes. ¿Qué significa? Eran seres vivientes que no morían. La muerte no estaba en Edén. La muerte no estaba en la mujer. No existía la muerte. O sea, la muerte estaba, pero no tomaba el control, porque en Edén la muerte no estaba, ¿cierto? No estaba en Edén, eran seres vivientes, pero con el pecado, con la caída de Génesis 3, pasaron a ser murientes. Entonces, cuando Adán y la mujer, que eran seres vivientes, al ser seres vivientes tenían sentimientos vivientes, pero con la caída de Génesis 3 pasan a ser seres murientes por el pecado, y los sentimientos ahora son murientes. No sé si entiende la diferencia. No es lo mismo. No es lo mismo. Por eso que dice la Escritura, leímos la base en Génesis capítulo 3, verso 8. El verso 10 decía: y él respondió, cuando el Señor preguntaba: ¿dónde estás tú, Adán? Y él dijo: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Interesantemente que aquí es la primera vez que aparece la palabra miedo. La primera palabra de la palabra miedo es aquí en Génesis 3. Ahí comienza el miedo. Es un espíritu. Cuando aparece el miedo, dice que tuvo miedo y se escondió, porque se vio que estaban desnudos. Me encontré desnudo y me escondí. Ahora, lo que quería hacer Dios no es que Dios no sabía dónde estaba Adán y preguntó: Adán, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba, pero al decir: Adán, ¿dónde estás tú?, estaba diciéndole a Adán: Adán, reconoce tu caída. Reconoce tu caída. Y él reconoció y dijo: oí tu voz en el huerto. Reconoció. Y tuve miedo. Reconoció. Porque estaba desnudo y me escondí. Reconoció que había pecado. Eso es lo que Dios necesita. Necesitamos reconocer nuestro estado para que Dios nos pueda volver a levantar. No ocultar el estado. Por eso Dios le pregunta: ¿dónde estás tú?, para decirle a Adán: Adán, sé que pecaste, sé que fallaste, sé que comiste del fruto que no tendrías que comer. Reconoce tu estado. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Y miren qué interesante, porque dice que tuvo miedo y se escondió. Tuvo miedo y se escondió. ¿Y por qué se escondió? Porque estaban desnudos. Ahora, ahí importante es que Adán y la mujer siempre estuvieron desnudos, pero estaban cubiertos de luz sus partes íntimas. No conocían la vergüenza. Si miraban, pero no conocían la vergüenza, porque había luz, la luz de la gloria de Dios puesta en la presencia, en Edén, que Edén es un ambiente, es un lugar de gloria. Estaban cubiertos de la luz gloriosa de Dios. Entonces sus cuerpos no veían su desnudez porque estaban cubiertos de luz. Por eso que nosotros somos seres de luz. Mire que el tema lleva a otro tema. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y Jesús dijo a nosotros: ustedes son la luz del mundo, porque en el pecado no brillan. Se apaga la luz con el pecado. Pero mientras nos mantengamos en luz, nuestro pecado es quitado y ya no estamos en pecado.
Entonces, la mujer y Adán estaban cubiertos de luz. Ahora, tuve miedo. Ahí la primera palabra en la escritura, en la Biblia, donde aparece la palabra el miedo o el temor. Miedo es la palabra yaré. Yaré, que significa amedrentar, atemorizar, espantar, miedo, temeroso, temible, terrible, tremenda. Eso es lo que significa miedo del hebreo, porque estamos en el Antiguo Testamento. Yaré. Tuve miedo y me escondí. El tema es el ataque a las emociones. Según como nosotros estemos, vamos a funcionar. Según como esté nuestra emoción, vamos a actuar. Carly García, que Dios te bendiga, bendiciones. Por eso es que es importante que nosotros tenemos que sanar nuestras emociones de un pasado. Mucha enseñanza la he hablado, que tenemos que sanarlo de un recuerdo de un pasado, porque un recuerdo acarrea memoria. Y si hay memorias de un pasado, se tienen que sanar, porque el enemigo trabaja con los sentidos. Y una de las cosas que le da mayor fuerza es el pasado. Tenemos que sanarnos de un pasado, por más trágico que haya sido, por más desilusión que hemos tenido, necesitamos sanarlo. Si somos sanos de un pasado, el presente es sano y el futuro glorioso. Pero Satanás no trabaja con un presente, menos con un futuro. El enemigo trabaja, y todas las entidades en el mundo espiritual que la hemos hablado durante mucho tiempo en guerra espiritual, con nombres propios, nombres genéricos, todos trabajan con un pasado. Eso significa que el enemigo no te va a atacar directamente. Si te ve a ti, no te va a atacar directamente ahora en el presente. No lo hace así. Ningún espíritu trabaja de esa manera. Ningún espíritu te ve y te ataca por lo que está viendo ahora. Ellos van al árbol genealógico. Mire qué interesante. Van al árbol genealógico. De ahí donde entramos en la escritura de generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre. De Mateo capítulo 1, verso 17. El enemigo va a ver tu árbol genealógico. Y el enemigo va a entrar ahí a ver tu genética. Mateo capítulo 1, verso 17. Desde Abraham hasta David. Desde David hasta la deportación de Babilonia. Y de la deportación de Babilonia hasta Jesucristo. Ahí entran las 14 generaciones. Ahí entran las 14 generaciones. 14 generaciones se componen de 16.384 espíritus o personas antes que ti. 16.384 genes antes de ti. Mire qué interesante. Una gran cantidad. Por eso es que el Señor dice que tenemos que sanar. Tenemos que sanarnos. Y también por los pecados de sangre. Hebreos capítulo 12, verso 4. Genes, ADN, pecado de sangre. ¿Qué significa esto? El pecado que cometió tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu padre, tu madre. Si no son cortados, si no renunciamos, si no cerramos esas puertas, entonces el enemigo lo toma como derecho legal el pasado y lo trae al presente, y tu presente va a ser de contaminaciones, no del presente, del pasado. No sé si me está entendiendo bien. El enemigo no trabaja ni con presente, ni con futuro, menos con futuro. Pero a través de un pasado ve la herida. Por eso que el enemigo, para atacarte, va a ver tus emociones. Emociones dañadas, emociones de herida, emociones dañadas en el mundo espiritual. Y como el enemigo es astuto, va a haber una puerta abierta. Cualquier puerta. A lo mejor puertas abiertas que abrieron tus padres, tu abuelo, tu tatarabuelo. Recuerden que son 16.384 generaciones antes de ti. Y muchos quizás, a lo mejor tú no lo sabes, pero muchos quizás hicieron brujería, hechicería, pecados ocultos. Que quizás jugaron a la ouija, consultaron a los muertos, tarot, adivinación, mentira, violadores, alcoholismo, drogadicción, un mundo de contaminaciones. Y como no, tus antepasados, tus ancestros no cerraron esas puertas, si no las cerramos nosotros, corremos el peligro de que se active en cualquier momento una genética contaminada de un pasado. Es interesante esto, hermano, en que nosotros, esto lo he enseñado en muchas clases, todos tenemos que cortar una genética de un pasado. Mientras no cortemos una genética de un pasado, el enemigo lo toma como derecho legal y ese pasado lo coloca en el presente para contaminar tus sentidos,
tus emociones. El tema es el ataque a las emociones. ¿Cómo actúa el enemigo contraatacando las emociones? Por un pasado. Todos tenemos que cortar esas 14 generaciones. Ya lo dije en Mateo capítulo 1, verso 17. 14 generaciones, 16.384 antes de ti. Harto, bastante. Y también por los pecados de sangre, Hebreos 12:4. Pecados de sangre de tu ancestro. Entonces, todo eso se tiene que hacer. Carl le dice cortar la genética de un pasado. Claro, hay que cortar la genética de un pasado. Eso se corta con lo siguiente. Uno va en oración y renuncia. Hay que renunciar, hay que pedir perdón y hay que hablarlo, hay que renunciar. Si tú tienes un antecedente, ejemplo de alguien que tú te das cuenta que tu padre fue así. Ejemplo, coloquemos un caso en que tu padre fue maltratador, en que el abuelo fue maltratador. Esa genética hay que cortarla. Y quizás tú dirás, pero que yo no salí maltratador con mis hijos. Pero tienes que cortarla porque sigue activo esa genética. Si el abuelo fue así, si el padre fue así, y quizás tú no eres así, no significa que no va a ser activo. Eso todavía está activo. Y puede quizás no pasar en ti y pasar a otra generación que son tus hijos, tus nietos o tus bisnietos. Mire qué interesante, hermano. Por eso que hay personas que dicen que mi padre fue así, mi abuelo fue así, a mí no me tocó, yo estoy bien, gracias a Dios. Gloria a Dios por eso. Eso significa que Satanás pasó esa generación y llegó a la generación de tus hijos. Por eso que las personas dicen, este igual al abuelo. Y ni siquiera dicen al papá. Igual al abuelo. Mentiroso igual al abuelo. Borracho igual al abuelo. Mujeriego igual al abuelo. ¿Por qué? Porque ahí el enemigo traspasó la genética y llegó a los hijos. ¡Wow! ¡Qué tema más hermoso! Por eso que nosotros, al mundo espiritual, tenemos que renunciar. Y al renunciar nosotros tenemos que hablar y decir, Señor, yo corto, cierro esta genética contaminada de antepasados, de mis ancestros, las puertas que ellos abrieron, y pido perdón al mundo espiritual. Pedir perdón es importante de tus antecedentes pasados. Ahora, el pedir perdón no es para que ellos sean perdonados, sino para lo que ellos hicieron. El acto sea perdonado. ¿Me entiendes? No está diciendo que tú tengas que pedir perdón y ellos sean perdonados de los actos que hicieron, sino el acto que ellos hicieron al mundo espiritual está activo y hay que renunciar con el perdón. Y uno hablar a la genética pasada, pedir perdón de las contaminaciones pasadas, reconocer el estado y renunciar. Eso es lo que se tiene que hacer en una oración. 14 generaciones. Mateo 1, 17. 16.384 antes de ti. Y Hebreos 12:4, los pecados por sangre. Todo eso de tus ancestros, de tu abuelo, de tu madre, de tu padre. Quizás en el mundo espiritual muchos hicieron cosas que no deberían haber hecho. Abrieron puertas. Y toda puerta, mientras no se cierre, queda activa. Inmediatamente quedan activas. Por eso es que es importante que según la emoción que nosotros tengamos, en eso nos vamos a convertir. Le voy a dar un dato que me viene al recuerdo. Recuerda Elías, el profeta Elías, el profeta de fuego, el que hacía descender fuego, el que mató a 450 y 400 de Baal y de Acera, los mató a espada. Los mató a espada, 450 y 400 de Baal y de Acera, a espada los mató. No tuvo ningún problema. Pero le llegó un mensajero, un Malac. Y ese mensajero venía de parte de Jezabel. Y solo el mensaje era: mañana temprano hasta ahora tendré tu cabeza en mis manos. Bastó solamente eso en que el profeta quedara frustrado y saliera corriendo y se escondiera en una cueva. Mire qué interesante. Matando él a 400 y a 450 de Baal y de Acera, no tuvo ningún problema. Pero bastó una voz de una mujer que vino, o una voz de un Malán que vino a través de Jezabel, le envió el mensajero y bastó esa voz. Y él quedó con sus emociones dañadas. Y arrancó, se ocultó, se metió en una cueva y quiso morirse. ¿Qué pasó ahí? Ahora, estando él en la cueva, dijo lo siguiente, y aquí está el detalle. Recuerde que el tema del ataque a las emociones. El enemigo sabía el antecedente que tenían sus padres de Elías.
Y Elías dijo la siguiente expresión que habló su alma, su espíritu, su ser. Y dijo, yo no soy mejor que mis padres. Mire qué interesante. Yo no soy mejor que mis padres. Cuando él dice, yo no soy mejor que mis padres, habló su alma. Porque en el mundo del pasado algo pasó que no menciona más la escritura, no hay antecedentes de eso, pero nos da a entender cuando él dice yo no soy mejor que mis padres, había un menosprecio de él y su padre. Quizás un menosprecio del padre a él, quizás falta de amor, falta de cariño, a lo mejor el padre lo controlaba demasiado. Estoy sacando ideas nada más, no son las realidades, pero para que pueda entender qué es el decir yo no soy mejor que mis padres. Significa que el padre lo tenía como mayor y él estaba como inferior. Y él se menospreciaba. Había un problema de menosprecio. Había un problema de menosprecio en el profeta Elías. Por eso que él se encerró solo por un pensamiento que le llegó de un mensajero de un Malak. Y él se va y se escondió en esa cueva y decidió quitarse la vida. El ataque a las emociones. Es porque el enemigo nos conoce. Es porque el enemigo sabe nuestra vida. ¿Cómo la sabe? No es porque el enemigo sepa el presente, el pasado y el futuro, porque él no es omnisciente, no es omnipresente, ni omnipotente. El enemigo no está en todas partes, ni tampoco la entidad, ni principado, ni gobernador, ni potestad, ni hueste, ni demonio, ni espíritu inmundo, ni fantasma, ni espectro, ni ángeles caídos. Ellos no lo saben, no saben el futuro, no saben el futuro, pero actúan con una genética de un pasado. Interesante. Las emociones dañadas a veces son producto de emociones mezcladas. Emociones mezcladas. Lo que se mezcla va a pasar a ser un caos. En Edén tenían emociones de vivientes. Antes de la caída de Génesis 3, tenían emociones vivientes. Emociones vivientes. Con la mezcla del pecado, pasaron a ser seres murientes. Salieron de Edén. Pasaron a ser seres murientes. Y si pasan a ser seres murientes, sus emociones no son vivientes, son murientes. Entonces en Edén fueron trastocadas las emociones. Fueron dañadas las emociones de Adán y la mujer. Fueron emociones dañadas por las emociones mezcladas. Se mezcló lo viviente con las emociones de muriente, lo que le estaba hablando Satanás a través de la serpiente, porque fue un diálogo. Bastó un diálogo para que esas emociones fueran trastocadas. Y si hubo una mezcla y lo llevó al pecado. Toda emoción mezclada va a llevar a un pecado. Eso significa que tenemos que tener cuidado con quienes nos relacionamos, con quienes nos juntamos. Terminé la última temática de una serie de 7 clases. 7 clases más o menos de más de 2 horas que hemos estado enseñando sobre transferencia de espíritu. Sobre los vínculos, sobre la imposición de manos. Porque cuando hay transferencia de espíritu son por emociones dañadas del alma. Se tienen que curar, se tienen que sanar. En Edén, Dios estaba con Adán, Dios estaba con la mujer. Edén era un lugar que se podía contener la presencia de Dios. Mire qué interesante. Edén era un lugar para contener la presencia de Dios. Contenía la presencia de Dios. Y como contenía la presencia de Dios, ahí estaba Adán y la mujer, en la presencia de Dios. Por lo tanto, que en Edén no tenían necesidad de nada. Eran seres vivientes. Eran seres pensantes vivientes, 100% de una mentalidad de su cerebro. No cuestionaban. Adán no se preocupó cuando Dios le dijo colócale nombre a todos los animales. Colócale nombre y no se preocupó. Él inmediatamente empezó a colocarle nombre a los animales y no se preocupó. Ni siquiera mezcló otro nombre o repitió los nombres de cuántos animales. ¿Por qué? 100%. Ahí sus emociones no estaban dañadas. Ahí sus emociones todavía no eran atacadas. Y él le colocó nombre a las aves, a los de tierra y a los que están bajo el agua. Estudios judíos dicen que Adán podía volar, se las dejo, en que Adán podía sumergirse bajo el agua, porque ¿cómo se explica que Adán le puso nombre a todos los animales o los peces que están bajo las aguas? Ahí se las dejo. Entonces, él no tuvo problema,
Podía soyuzgar, señorear, gobernar, multiplicar. Tenía esa facultad de soyuzgar. Soyuzgar significa, yo digo una palabra y se cumple al mundo espiritual y al mundo del clima. No había necesidad de nada. No había necesidad de nada. Lo que Adán decía se ejecutaba. Ahí estaba todo en orden. Ahí no había muerte, no había maldad, no había nada. Adán con los animales podía tener un diálogo. Adán hablaba con los animales. No había necesidad, no había incomunicación. Eso significa que todo era armonía. Eso significa que todo era armonía con los animales. Ahí no se comían entre ellos los animales. Ahí entre ellos no se comían, no habían que eran carnívoros, no habían que ellos se mataban uno a otro. Era armonía. Edén era para contener la presencia de Dios. Es un lugar para contener la presencia de Dios. Lo repito de nuevo. Edén es un lugar para contener la presencia de Dios. Y ahí estaba el hombre y la mujer, por lo tanto no tenían necesidad. Pero el enemigo vio ese detalle y trastocó las emociones de viviente, las mezcló con los murientes y pasaron a ser emociones mezcladas. De ahí viene la caída, Génesis 3, donde ellos pecan, fallan, salen de Edén y ya sus emociones ya no pasan a ser más vivientes, sino pasan a ser murientes, con los sentidos que ahora mismo tenemos. Los demonios siempre pueden manipular nuestras emociones. Escuche esto. O las entidades, cualquier espíritu. Todo espíritu puede manipular nuestras emociones para debilitar nuestro carácter. Esa es la idea. Tratan de dañarte, tratan de herirte, para que tu carácter se debilite. Tu carácter en el Señor, no carácter de decir las cosas y decir, no, yo digo lo que digo, no tengo pelo en la lengua. No estoy hablando de eso, porque también en eso hay que tener sabiduría. No es que tú ande hablando a la loca y diciendo, porque también hay personas que va a salir con tu forma de hablar. Hay que tener cuidado, no es bueno también eso. Las cosas se dicen con sabiduría, continuo, con inteligencia, para no dañar a otro. No es que andemos por la vida diciendo lo que nos parece, no es tan así. Ahí es porque también hay emociones dañadas, en que las personas hablan y dicen todo lo que quieren, porque también tienen emociones dañadas de carácter, de cosas que vivieron, cosas fuertes de un pasado, y ellas son impulsivas y andan a la defensiva, inmediatamente atacan. ¿Se fija que ahí tenemos una emoción atacada y dañada? Entonces todos los espíritus, o los demonios, espíritu mundo, entidades, pueden manipular nuestras emociones para debilitar nuestro carácter. Debilitar el carácter, al lograr ellos debilitar nuestro carácter, es como sabotear nuestro futuro, nuestro destino. Como ellos no saben el futuro, no saben el destino, tratan de hacerlo con un pasado. Debilitan a través de miedo, de temores, debilitan nuestro carácter, debilitan nuestros pensamientos, debilitan nuestros sentimientos, nuestras emociones, las trastocan. Y ahí el enemigo sabe que trastocando una emoción de un pasado, entonces no habrá un presente, no habrá tampoco un futuro. Cuando una persona es herida por alguien, siempre el enemigo lo va a llevar constantemente a un recuerdo de un pasado. Constantemente lo va a llevar al recuerdo de una herida. Constantemente lo va a llevar a un recuerdo de lo que vivió, de lo que pasó. Ahí donde usted tiene que cortar esas emociones atacadas por el enemigo. Y cuando hablo de emociones atacadas por el enemigo, pueden ser personas también que te trastocaron, que hirieron tu vida. Elizabeth, que Dios te bendiga. El enemigo entonces trata de colocar contaminaciones de un pasado, con heridas, con traumas, para que tú no puedas reaccionar. Recuerda que un pasado no es solamente un pasado es una memoria. Un pasado es una memoria. Eso significa que la herida del pasado todavía tú te acuerdas. ¿Qué tienes que hacer? Ministración, sanidad y liberación. Sanidad interior y liberación. Algunos puedan decir, bueno, yo viví un momento de caos, yo viví un momento de una violación, yo viví un momento traumático, yo viví un momento difícil y no puedo hablar esto, pero sé que con el tiempo el Señor me va a sanar. No es así.
El tiempo no cura la herida. El tiempo no sana la herida. El tiempo la mantiene, pero no la cura, ni la sana. Eso continúa en los recuerdos de las memorias, porque el enemigo trabaja con un pasado, las coloca en las memorias y eso todavía está activo. No se borra hasta que tú decidas enfrentar la herida. Enfrentar la herida. Eso significa que tú tienes que hablar. Por eso en ministraciones las personas cuando piden liberación o que les ayude en guerra espiritual, les digo, hablen. Y lo escucho. Hablen. Desahóguense. Porque no es solamente un hablar, se están liberando en el mundo espiritual. Y como se están liberando en el mundo espiritual, se están vaciando para que el Espíritu Santo los llene y venga un nuevo renacer de emociones sanas en el nombre de Jesucristo. Pero para eso se tiene que hablar, se tiene que renunciar. Salmos 32, verso 3, mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Otra versión más original dice, mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó. Porque el cuerpo no es boca. El cuerpo quiere hablar, pero no es boca. Mientras yo no hable, el cuerpo vienen enfermedades, estrés, ansiedades, depresiones. Mientras yo callé, mi cuerpo se enfermó. El que encubre su pecado no prosperará. Hay que hablar. Cuando hablemos de heridas de un pasado, entonces el enemigo no va a tener derecho legal. Pero hay que hablar. Y muchos dirán, pero que ya estoy liderando, que soy predicador, ser líder. Hay que hablar. Hay que hablar, contar, para sanarse. Decir la herida, cuál fue la herida que te marcó, cuál fue el trauma. Muchos quizás no hablan por vergüenza, muchos no hablan por temor, muchos no hablan porque piensan qué va a decir el pastor, el líder, el hermano, qué va a pensar de mí, pero es un pasado que tienes que hablar sí o sí. Mientras no enfrentes el pasado, te va a seguir dañando. Y eso no significa en que se olvidó, porque el enemigo con un pasado de una herida lo mantiene en las memorias. Y eso significa que aún el pasado en las memorias sigue activo. Y en cualquier momento se va a activar y va a venir el caos, y va a venir estrés, ansiedades, depresión, y el enemigo va a tomar más fuerza. ¿Por qué? Porque no hemos hablado, porque no hemos renunciado. El ataque a las emociones. Cuando hay ataque a las emociones hay temor, hay miedos, hay fobias, hay timidez, hay terror, tormento y hay dolor. Todo ataque de emociones se produce en este tipo de situaciones. Las digo de nuevo. Temor, miedo, la fobia, la timidez, el terror, el tormento o el dolor. Son porque hay ataque a las emociones tan dañadas. ¿Qué hay que hacer? Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Pero le voy a leer la versión la versión TPT. Dice así. TPT es la versión. Porque nunca os dará Dios un espíritu de temor, sino el Espíritu Santo, que os dará gran fuerza, amor y dominio propio. El dominio propio ayuda al temor. El dominio propio ayuda al miedo. El dominio propio ayuda a las fobias. El dominio propio ayuda cuando hay timidez. El dominio propio ayuda cuando hay terror, cuando hay tormento y cuando hay dolor. El dominio propio domina esos estados emocionales. Porque el miedo, el temor, timidez son espíritus de áreas emocionales dañadas. El que tiene miedo es porque vivió un trauma y eso se transformó en un espíritu. Y hay que pedir dominio propio para tomar el control del miedo, tomar el control del temor, tomar el control de la fobia, tomar el control del dolor, del tormento o del terror o de la timidez. Tomar el control, dominio propio. Hay que llamar al dominio propio. El temor, donde provienen emociones basadas por los sentimientos. Y si hay temor, van a haber amarguras, van a haber enojo, van a haber odios, ansiedades, culpa, vergüenza, sensaciones de incompetencia. También va a venir la depresión, confusiones,
un montón de espíritus que se van acumulando, producto de que no estamos entregando el amor. Y el amor echa fuera el temor. Los que tienen espíritus de temor, llénense de amor, busquen cosas de amor, busquen algo que le dé amor. El amor echa fuera el temor. Busquen del Dios, busquen del Señor. A medida que más te acerques al Señor, más te vas a parecer a Él. Y a medida que busques al Señor, no es solamente Él, es el amor, porque Dios es amor. Y si Dios es amor, el amor echa fuera el temor. La analogía del temor, donde provienen las emociones de gozo, la confianza, la paz, la confianza, la paciencia, la bondad, la amabilidad. Lo contrario, esa es la anatomía del amor. Lo contrario a lo que hablábamos anteriormente de timidez, de miedo, de fobia, de temor, de tormento, de dolor. El amor echa fuera el temor, echa fuera el temor. El ataque de las emociones originales, recuerde que hablamos que es necesario decir que en nosotros hay sustancias dentro del cuerpo en que a través de nuestras emociones podemos ser trastocados y dañados, ya que sin ellas no podríamos funcionar. Necesitamos las emociones, necesitamos los sentimientos. Sin emociones, sin sentimientos no podemos funcionar. La manipulación diabólica hace que nuestras emociones consistan en mezclas, y todas las mezclas alteran las emociones en el Señor. Todas las mezclas alteran las emociones del Señor, pero tanto lo espiritual y tanto lo físico hay emociones. Pero depende de quién esté controlando esas emociones, vamos a ser nosotros. Si hay emociones trastocadas, dañadas, se va a mantener durante mucho tiempo en memoria. Por eso es que es importante entregarle a Cristo nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras fobias, nuestros temores, para que haya un dominio propio y no nos ataque el enemigo con un pasado. Le ha pasado muchas veces, esto para las personas que dicen que no, que con el tiempo Dios me va a sanar, con el tiempo voy a curar esta herida. No es así. Y a lo mejor tú todavía estás con una herida de un pasado. ¿Se quitó? No. Se olvidó, entre comillas, pero todavía está activo. ¿Por qué? Porque no se ha renunciado, no se ha liberado. ¿Cómo se libera de una herida de un pasado? Confrontando, enfrentando la herida. ¿Qué es enfrentar? Hablar, decir. Enfrentar significa yo voy a hablar, voy a decir lo que me sucedió, este trauma, esta herida, una violación, falta de amor, falta de perdón, falta de cariño. El padre maltrataba a la madre te maltrataba a ti, te daba golpes en cual te dejaban quizás tendido en el suelo. Y ahí venía la madre y ayudaba para que no te golpeara más el padre. Un padre maltratador, un padre borracho. O quizás la madre también, que te maltrataba, no te dio amor, no te dio cariño. Todos esos son traumas de un pasado en que se tienen que sanar. El ataque a las emociones. Lo que hace el enemigo es atacar las emociones. El amor es sentirse químicamente, es donde ocurre cuando se juntan la dopamina y la oxitocina. Son químicos del cerebro. La dopamina es un químico que está en el cerebro que da el placer a las cosas. Cuando tú sientes placer a comer, sientes placer a ir a ver una película, cuando sientes placer a ir a la iglesia, sientes placer de tocar un instrumento, sientes placer cuando estás con tu amado. Ahí está la dopamina. La dopamina y la oxitocina. La dopamina que tiene que ver con la función a todos los placeres, a los sentimientos, a la generosidad, a la confianza. Es importante entonces mantener estos químicos. Cuando no está la dopamina, el enemigo, por eso es que va. Cuando una persona está en ansiedad, estrés o depresión, es porque los niveles de los químicos del cerebro, de la dopamina, los bajó. Si bajan la dopamina, la persona anda con estrés, anda con ansiedades, anda triste y anda amargada. Si tu vida personal tienes esos síntomas, ora por los químicos del cerebro. Ora para que Dios la dopamina la suba. Son los químicos del cerebro. La dopamina, al estar en su nivel de dopamina como debería ser, no bajo sino alto, puede tener el placer a nuevamente a vivir, el placer
a disfrutar de las cosas más mínimas, a disfrutar de la sonrisa de un niño, a ver a Dios donde hay una flor, a ver la naturaleza, a darle gracias a Dios por un nuevo día. Esa es la dopamina porque está bien. Pero cuando están bajos las dopaminas, los químicos del cerebro, ya tú no sientes placer a nada. Ya no sientes placer ni a la vida, ni a lo que Dios hace, ni a la naturaleza. Te da igual un día más, un día menos. Ojalá termina luego el día, porque están bajos. Así trabaja el enemigo, colocando tristeza. Y si coloca tristeza, también va a haber contaminaciones. Se encarga todos estos químicos también cuando hay tristeza. Hay un químico que se llama la noradrenalina. La noradrenalina con la neropinefrina, no me haga repetirlo, ¿no? Son químicos o neurotransmisores que se encargan de mantener en alertas y alejados del peligro. Activa nuestro instinto natural. Un bajo nivel de noradrenalina puede producir faltas de atención y puede también tener la capacidad de falta de concentración. Se producen también las depresiones. Es importante mantenernos entonces con estos químicos. Cuando hay odio, el odio acumula lo que se produce la ira. Todo odio traerá de por sí una ira. El odio no viene del diseño original. Es una mezcla de una emoción. Y funciona nuestro cuerpo y el alma con el químico llamado la serotonina. Este neurotransmisor funciona como inhibidor del enfado. Es el inhibidor del enfado. Es la temperatura corporal de la ira y la agresión la que puede tomar un control. Además que funciona juntamente con dopamina, serotonina, el placer, la felicidad. Son químicos del cerebro. Por eso que el enemigo siempre va a tratar de colocar contaminaciones en las vidas para que las personas no puedan avanzar, no puedan crecer. El miedo. En el miedo interviene la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. La mezcla de estos tres neurotransmisores y su influencia hace que sintamos miedo. Mire qué interesante. Recuerde que hablamos ya sobre los químicos del cerebro, que los químicos del cerebro son los que nos ayudan a estados emocionales. Pero cuando una persona tiene miedo, ahí se juntan estos tres estados, la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, se mezclan estos tres químicos y la persona pasan a tener estados de miedo. El cuerpo del cerebro está hecho de muchos químicos. Al mezclarse estos químicos, pasan a hacer daño a los sentimientos, a las emociones y a las actitudes. Por eso es que se recuerde que al comienzo le hablaba de Génesis, que eran seres vivientes en Edén. Edén donde capturaba la presencia del Señor. Pero eran seres vivientes. Pero cuando pasaron a ser murientes porque hubo una mezcla. Hubo una mezcla de la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Se mezclaron y eso dio el miedo. Por eso que el Señor preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto que te paseaba y tuve miedo y me escondí. Ahí tuvo por primera vez el hombre el miedo. Ahí conoció por primera vez, ahí aparece por primera vez la palabra miedo. ¿Por qué? Porque mezcló Adán lo espiritual. Mezcló lo espiritual. Mezcló la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Mezcló esos tres químicos y se transformó en miedo. Antes no tenía Adán miedo. Podía estar con el oso, con el león, hablaba con los animales, no había miedo, no había caos, no había temor, no había miedo. Pero una conversación, un diálogo con el serpiente lo llevó a una contaminación. No solamente fue un diálogo de palabras, por eso que según con quien tú te juntes, eso te vas a transformar, transferencia, vínculo. Porque no es solamente una palabra. Recuerda que las palabras hechizan, las palabras embrujan. Las palabras manipulan, las palabras
son asideros de puertas de entrada a tus sentimientos y emociones, y pueden ser atacadas tus emociones por una palabra. Una persona te puede decir algo, inmediatamente te puede cambiar el chip, para bueno o para mal. Solamente una palabra que te digan te puede trastocar y tú pensar lo que quizás no es, y te dicen algo y tú crees eso. Es como cuando alguien siembra la duda en ti. Cuando siembra la duda en ti, no es solamente una palabra, sino que tú empiezas a pensar, ¿será realmente lo que me dijo mi amiga, lo que me dijo el caballero, lo que me dijo la persona? ¿Será realmente? Y tú empiezas a maquinar, a pensar, a pensar. Eso es lo que produce el enemigo. Quiere trastocar tu vida, quiere trastocar tu pensamiento sano. El enemigo quiere dañar tus emociones sanas, quiere trastocarla, quiere colocar miedo. De ahí donde viene dopamina, serotonina, noradrenalina, donde se mezclan estos tres químicos y las personas después pasan a tener miedo. Solo por una palabra. Es como si te hablan mal del esposo, te hablan mal de la esposa y te dicen a alguien, parece que tu esposa yo la vi con alguien. No, si tu esposo yo la vi conversando con la señora de la esquina de la panadería, estaba comprando pan, pero te sembró la duda, y como te sembró la duda, empieza el miedo, y estos tres químicos se juntan, y tú después empiezas con sospechas, y después ya tú empiezas a mirar a tu esposo cuando va a comprar, y ya empieza, la duda sembró un caos. La duda sembró un ataque de las emociones. Por eso, hermanos, tenemos que cuidarnos con quién nos juntamos, y aún con gente de Dios. También el enemigo las puede usar para dañar tu vida. Porque hasta un hermano dentro de la iglesia te puede decir algo, tú pensar que algo es así, y es para atacarte, es para contaminar tus emociones, tus sentimientos. Cuidado. Cada día. Por eso es que cada día nosotros tenemos que entregarlos en las manos del Señor, nuestros sentimientos, nuestras emociones, para que no sean trastocados con manipulaciones. Somos emociones. En la emoción está el cuerpo, están los sentimientos, están los químicos, está el alma. Si se hace una mezcla de todo, entonces, hermano, se va a producir un caos. Recuerde que los sentimientos de la mujer son diferentes a los sentimientos del hombre. 2/3 son las mujeres en las emociones. 2/3 son de emociones, son más sensibles. Pero 1/3 es el hombre, porque es analítico. Visión es analítico. Las emociones del hombre no son las mismas de la mujer. Los ataques del hombre no son las mismas que el hombre. Las tentaciones del hombre no son las mismas tentaciones de la mujer o del hombre. Son diferentes. Y eso pasa en toda área. En toda área. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Júntate con un necio, dice Proverbio, y necio será. Júntate con un sabio, y sabio será. Aún así hay que cuidarse, porque hay espíritu. ¿Y dónde están esos espíritus? ¿En el mundo? No. En la calle, gran parte no están afuera, están dentro de la iglesia. Santiago 4:1. ¿Y de dónde provienen las divisiones? ¿De dónde provienen los pleitos? ¿No es acaso de vosotros mismos, que provienen por actitudes de sus propios miembros, de su concupiscencia? Y le habla a la iglesia. Le habla a la iglesia. Están dentro. Personas dañando la obra en sí, porque se dejan influenciar por no ser sanos. Y una persona no sana va a contaminar a los demás. Es como una manzana podrida. Se tiene que quitar eso podrido para que no contamine al resto, ni se contamine al mismo. Emociones trastocadas. El ataque de las emociones. Emociones, pensamientos, químicos, alma y cuerpo. Esta es la única manera de nosotros poder tener emociones sanas. La única manera es poder tener nuestra vida en emociones sanas, es entregársela al Señor. Le voy a leer un pasaje que está en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 26. Ok. Y se lo voy a enviar. Efesios 4, verso 26. Efesios 4, 26. 26 y 27. Es una versión simple, pero le voy a leer una original
que me llama mucho la atención en ese pasaje. Dice así, Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Eso es lo que dice según esta versión. Pero hay una versión muy bonita que me encantó, que se la voy a compartir, que es la versión TPT. La versión TPT de Efesios capítulo 4, versos 26 y 27, y dice así. Pero no dejen que la pasión de sus emociones, miren qué interesante lo que ocupa aquí. Dice, la emoción de tus pasiones. No dejen que la pasión de tus emociones los lleve al pecado. No dejen que la ira te controle o sea combustible para la venganza, ni siquiera por un día. O sea, la ira es el combustible para el descontrol, para la venganza. Tremendo. Verso 27. No den al acusador, Satanás, que el Señor lo reprenda, no den al acusador calumniador, el diablo, la oportunidad de manipularlos. Bonita esa versión. La otra que le puse ahí dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Pero esta versión habla ya de las emociones. No dejen que la pasión de sus emociones les lleve al pecado. La pasión de sus emociones, porque hay pasiones buenas y hay pasiones malas. Ni den descontrol, porque la ira es el combustible de la venganza. Mire qué interesante. La ira es el combustible de la venganza. Hay que cuidarse de lo que vivamos, de las acusaciones, de las venganzas. Proverbios capítulo 16, verso 32, versión amplificada. Dice así: el que tarda en airarse es mejor y más honroso que el valiente soldado. El que gobierne controla su propio espíritu y el que toma una ciudad. O sea, lo que está diciendo esa versión amplificada, que el que tarda en airarse es mucho mejor y es más honroso que aquel que toma una ciudad. El que controla su ira es mucho mejor que controlar una ciudad. Y de Proverbios 16:32, pero la versión MSG, dice, la moderación es el mejor que el músculo, el autocontrol mejor que el poder político. Es lo que dice esa versión. Por eso que para las emociones dañadas tenemos que pedir el fruto. El fruto del Espíritu. Lo que menciona Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Mire que coloca ahí dominio propio. En nuestras emociones tenemos que pedirle dominio propio para que no sean trastocadas las emociones. ¿Cómo serán trastocadas? Con heridas de un pasado. Toda herida de un pasado se tiene que sanar, porque si no se sana, el enemigo las toma como derecho legal. Veamos la versión TPT de Gálatas 5, verso 22. Pero el fruto produce el Espíritu Santo en vosotros, que es el amor divino en todas vuestras variadas expresiones. Mire, alegría que desborda paz, que somete paciencia, que perdura, bondad en la acción, vida plena en virtud, fe que prevalece, mansedumbre de corazón y fortaleza de espíritu. Qué bonita esta versión PTP de Gálatas capítulo 5, verso 22. Toda emoción trastocada, toda emoción que no fue sana, se va a convertir en tu presente, en tu peor pesadilla, en tu peor fantasma. Emociones dañadas serán tu fantasma. Emociones no sanas serán tu fantasma, porque te perseguirán. Por eso no es bueno que tú calles. No es bueno que tú digas, no, el tiempo me va a sanar. Eso es mentira.
El tiempo no sana nada. El tiempo no cura nada. No es bueno que tú no te dejes ministrar. Hay que hablar. Hay que hablar. Por más dura que sea la herida, por más doloroso que sea lo que viviste, el trauma, la secuencia, el evento negativo, hay que hablar, porque el enemigo todas esas circunstancias, todas esas traumas, las va a tomar como derecho legal, y esas están activas en el mundo espiritual. ¿Dónde están? En las memorias. Tenemos mente consciente, subconsciente e inconsciente. Mente consciente, mente de anoia, mente subconsciente, mente nous, y mente inconsciente, cheder. Y cheder significa las cámaras de los recuerdos. Eso significa que una herida de un pasado, aunque quizá no se active todavía en tu vida, pero eso no significa que se borró. Eso está activo. ¿Dónde? En las memorias, en el hipocampo. Ahí están. Por eso es que tú puedes pasar años y quizás no se activa eso, pero de repente, como no ha sido sanado, se va a activar porque está en la memoria. La herida, el trauma, la violación que te hicieron, lo que no te dieron amor, no te comprendieron, te defraudó un líder, te defraudó un pastor, y todavía está esa herida de muchos años. Tienes que ser sana, tienes que ser restaurada. Y aquí muchas veces no solamente una herida de personas del mundo, sino también personas dentro de la congregación, dentro de la herida, que te defraudó un hermano, te defraudó un líder, te defraudó un pastor, y te trató mal o te avergonzaron, porque pasa eso también de hombres que avergüenzan en el púlpito a las personas. No debe de ser eso. No debe de ser eso. Pero lamentablemente los hay. Personas manipuladoras, espíritus narcisistas del liderato, espíritus narcisistas en las personas, y personas que no miden su boca y hablan y hieren a muchas personas. Y quizás tú eres parte de una de las personas que te hirió un líder, te hirió un ministro, te hirió un pastor o te hirió alguien, y hasta el día de hoy mantienes esa herida. Hay que sanarse. Eso no significa que no esté activo. Está activo, pasivo, pero todavía sigue en las memorias. Hay que sanarse, hay que hablar, hay que conversar, porque el enemigo toma todos sus derechos legales. Recuerde que toda emoción, están los pensamientos, los químicos, está el alma y está el cuerpo. Mientras no nos sanemos, el enemigo va a tomar siempre ese como derecho legal y como puerta de entrada. ¿Y qué dice la Escritura? No deis lugar al diablo. El Señor lo reprenda. No deis lugar. Al decir no deis lugar, tú tienes que identificar lo que estás viviendo y sanarlo. Si tú no lo sanas, le estás dando lugar. Mire qué interesante ese detalle. A veces nosotros decimos no deis lugar al diablo y pensamos que es solamente pecado, que sí también es parte de. No deis lugar al diablo un pecado, pero es parte de. Pero cuando tú estás dando lugar al diablo es cuando no te dejas sanar las emociones, cuando no te dejas sanar la herida, cuando no te dejas sanar el dolor, cuando no te dejas sanar el trauma y te da miedo hablar, te da vergüenza hablar en ministro, que te ministre, que te sane. Ahí le estás dando lugar al diablo. No solamente en el pecado, ahí el problema de la gente que toma estos textos y no lo entiende. El Señor te está diciendo, no deis lugar al diablo, déjate sanar, déjate ministrar, porque mientras no te sane, el enemigo lo va a tomar como derecho legal y te va a dañar tus emociones. Emociones dañadas va a ser el control de todo lo que hagas. Emociones dañadas va a ser el control de todos tus actos. Una herida de un pasado no es solamente una herida, sino que toda la herida de un pasado van a ser tus conversaciones. Tus conversaciones van a ser de una herida porque es de un pasado. Además, tú puedes ser ministro de alabanza, pero tus canciones, tus ministraciones van a hablar de una herida porque no te has sanado. Puedes ser predicador, pero tus mensajes van a ser de una herida, van a ser de un pasado, de frustraciones, de caos, de tormentos en vez de bendición. Hay que sanarse. Hay que ser responsable, hermano, de lo que estamos viviendo. Hablemos, hablemos, hablemos. Sanémonos en un mundo espiritual. El ataque de las emociones es el tema. Creemos que el Señor los puede hacer. Creemos que el Señor los puede hacer. Sanar los miedos, los traumas, el odio, la tristeza, la amargura,
El Señor puede hacer de todos esos espíritus de temores, todos esos espíritus que a lo mejor estás viviendo por la circunstancia, por el evento negativo. Un evento negativo no es solamente un evento negativo, sino te lleva a otros más, a que tú puedas estar contaminado, contaminada, con temores, con miedo, con fobias, con timidez. Hay gente que tiene temor y vive con temor. Por eso que todo lo que vivamos tenemos que sanarnos. Hay gente que vive con miedo, tienes que sanarte. Hay gente que vive con fobia, fobia, no sé, a una araña, fobia a un ratón, fobia a subirse a un ascensor, fobia a la luz apagada, o espíritu de timidez. Esas personas que andan cohibidas, con miedo, con timidez, son espíritus, no es normal. Personas que viven con el terror, porque tuvieron un evento traumático, o de niños quizás tuvieron eventos que no alcanzaron a sanar y toda la vida viven con terror, o tormentos, o fue el dolor tan grande en que en su vida, en que nacieron, hubo dolor por los padres, los maltratos de la madre, los maltratos de los hermanos, los maltratos de un familiar, que hirieron, o hubieron violaciones, heridas, falta de amor, falta de cariño, traumas, secuelas, engaño, palabras, malas palabras, no te dieron amor, no te saludaron el día de tu cumpleaños, tu padre no te dijo que te amaba, heridas. Y esas heridas las toma el enemigo, las lleva al presente y lo hace un derecho legal. Por eso que tu futuro no es un futuro glorioso, porque está siendo marcado por un pasado. Cortemos la herida, cortemos el pasado. Basta de la herida, basta del temor, basta de los miedos, basta de la timidez, basta del terror, basta del tormento, basta del dolor que has llevado durante años. Es tiempo de entregárselo al Señor. Es tiempo de decirle: Señor, te entrego todos estos miedos, te entrego todo este dolor. No puedes seguir con el dolor. No puedes seguir, amado, con el dolor. Es tiempo de restaurarse. Es tiempo que en la presencia del Espíritu Santo te transforme. Es tiempo que le entreguemos al Señor todo lo que te ha marcado. Quizás es difícil hablarlo, es difícil, pero cuando ya lo hace, después el Espíritu Santo va a tomar el control. Busca ayuda, busca un líder, busca un ministro, busca a alguien espiritual, a alguien en la palabra que entienda el tema, que te pueda ayudar, que te pueda sanar. No vivas más con temores, basta de eso en el nombre de Jesús. No lleves cargas ajenas. Hay personas que llevan cargas de otros y no pueden avanzar, cargas de amigos, cargas de familiar, cargas de los hijos. Entrega esas cargas al Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aleluya. Entrégale esa carga al Señor. Entrégale ese dolor que ha llevado a cuesta durante mucho tiempo, esa mochila de carga, de peso, de heridas. Entrega, sácate esa mochila, ese peso, entrégaselo al Señor y descansa. Y hallaré descanso y paz para vuestra alma. Basta de las heridas. No deis lugar al diablo. No deis lugar al enemigo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. No deis lugar si hay cargas, si te dañaron, si te ofendieron, si te traicionaron. Busca administración. Busca ayuda, hijo. Busca ayuda, hijita. No lleves más esa carga. No te corresponde llevarla. El Señor te quiere sanar. El Señor te quiere restaurar. El Señor en su misericordia quiere que pueda producirte el gozo. ¿Hace cuánto no sientes gozo? ¿Hace cuánto tiempo no sientes la alegría? ¿Hace cuánto tiempo vives en tormento? ¿No sientes placer a la vida? De disfrutar de la naturaleza, de disfrutar de la sonrisa de un niño, de disfrutar del amanecer. Hace cuánto tiempo que no siente la alegría de despertar y decir gracias, Señor, y sonreír. Hace cuánto tiempo no lo hace. Es porque solo vives de un pasado. Es porque solo el tormento viene, el dolor viene, la fobia, los miedos, los temores. El dolor viene y solo está en recuerdo a heridas. El ataque a las emociones. El ataque a las emociones.
Hoy a través de esta palabra, el Señor te dice: no más acusaciones. No más acusaciones. Si el Señor te perdonó, te perdonó. Abogado tenemos en Cristo. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y Él nunca más se acuerda. Y todos tus pecados pasados los toma y los lanza a las profundidades de la mar. Y eso significa que Él nunca más se va a recordar. Pero el enemigo te trabaja la mente. El enemigo te coloca un pasado, lo que hiciste, te coloca la frustración, te coloca el miedo, te coloca lo que hiciste, el evento negativo o el pecado que tú hiciste, te lo enrostra. ¿Para qué? Para avergonzarte, ridiculizarte, y se vuelve a abrir otra vez la herida. Si tú te arrepentiste, ya eres perdonado, ya eres perdonada. Suelta la herida. Suelta el dolor. Hablemos. Suelta la herida. Suéltale en el nombre de Cristo Jesús. No dejes que el error, no dejes que la amargura, recuerde que no es solamente una amargura. Amargura es la palabra mará. Y mará viene de una raíz que significa rebelión. Y ahí trabaja el espíritu de ángeles caídos, de rebeliones. No dejes que tu pasado sea el presente. Tú puedes cambiar las situaciones del presente, quizás sanando lo que viviste. Quizás no vaya a poder cambiar el pasado, no vas a poder cambiar la herida, no vas a poder cambiar la situación, pero puedes transformarla en tu presente, que sea sano del ambiente negativo. Declaramos en el nombre de Jesús. Les bendigo, iglesia, que sean sanos. Oro para que sean sanos. Declaro bendiciones sacerdotales sobre su vida, sobre ataques emocionales, sobre ataques sobre tus hijos, sobre tu hijita. Todo espíritu de tormento, todo espíritu de amargura sea sano en el nombre de Jesús. Sea sano de ataques de contaminaciones, de cargas ajenas, y tengan la libertad en el Señor, porque el Señor ha venido a deshacer las obras de Satanás. El Señor ha venido a deshacer toda obra de Satanás. En el nombre de Jesús caen por tierra todo lo que el enemigo quiere hacerte daño a tus emociones. Declaramos que eres libre del pasado, libre de tu ancestro, libre de generacionales, de cosas de espíritu, libre de cargas, de contaminaciones de un pasado. Te libero en el nombre de Jesús. Como ministro, te libero, y escucha mi voz, te libero en el nombre de Jesús. No más acusaciones, no más acusaciones, porque el Hijo del Hombre ha venido a deshacer las obras de Satanás, el diablo. Eres libre, no te acuses más. Entrégale tu carga al Señor, entrégale tu vida al Señor. No des más lugar al enemigo. Y todo ataque emocional sea sano para la gloria y honra del Señor. Recibe libertad, recibe el gozo. Se va a la casa del enlutado, viene el gozo y la alegría, porque el Señor camina contigo. Dios te bendiga, iglesia. Te bendigo con bendiciones sacerdotales tu casa, tu familia. Te bendigo con bendiciones sacerdotales tu vida, tu llamado, tu ministerio. Bendigo con bendiciones sacerdotales tus hijitos, tus hijitas. Recibe bendición del Señor, y como recibes bendición, eres sano y eres sana. Te bendigo, iglesia. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. Bendiciones sacerdotales sobre tu trabajo. Bendiciones sacerdotales sobre tu familia. Bendiciones sacerdotales sobre tu labor, tu trabajo. Bendiciones a tu vida. Dios te bendiga, Conceta. Dios te bendiga, Olga. Dios te bendiga, Débora May. Dios le bendiga. Benedicciones. Dios le guarde. Marieta, Sandra del Sí, Dios te bendiga. Olga Charri, Dios te bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios sea sobre su vida. Marieta Meléndez. Reciban bendiciones, sean sanas, restauradas para la gloria del Señor. Sean restauradas del poder de Cristo sobre su vida. Sean restauradas, reciban sanidades, reciban restauración. Elizabeth Jiménez, reciban sanidades. Sean libres de toda acusación de un pasado. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero como está Cristo, el Señor, eres libre.
para gloria y honra del Señor. Comparta esta enseñanza de hoy. Comparta esta enseñanza sobre el ataque a las emociones. Compártalo ahí en su muro, compártala en su Facebook, compártala en grupo, para que muchas personas sean sanas y conozcan el poder restaurador. Y la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado y de toda contaminación, porque somos sus hijas. Comparte esta enseñanza de hoy. Esta ha sido la palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les sane de acontecimientos pasados, de herida, de un mal hombre, de alguien que te dañó, de que alguien que te dio. Gracias por compartir, gracias Sandra. De hombres de malos instintos que te hirieron, que te defraudaron. Dios te puede sanar. Dios te puede sanar. Y Dios ya lo hizo, bajo el poder del Señor. Un abrazo, bendiciones. Nos encontramos mañana con un nuevo tema, una nueva enseñanza al mundo espiritual. Dios les guarde, Dios les bendiga. Bendiciones, tengan buenas tardes. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Alabado y bendecido